empezando la temporada 6 y ya saben algunos que me gusta hacerlo pues de forma especial. Voy a tener invitados, pero bueno, pues no van a ser escritores presentando un libro, sino que pues he reunido a unas editoriales y me gustaría conocerlas un poquito mejor. También se sabe ya que me gustan las editoriales pequeñas y esto es lo que he reunido hoy aquí en esta ocasión de manera separada, pero muy interesante igualmente, estoy seguro. Y voy a empezar por una editorial, pues que si entras en su página web lo ves todo muy negro, pero es solo la primera apariencia, nada más. Es Dirty Works y Nacho Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues me acompaña para hablar de este, mira, lo decís vosotros, Rural Noir y realismo sucio. Esto me gusta. Ahora me explicas un poco cómo habéis llegado hasta aquí, ¿no? Pero Nacho, vamos a ver, Dirty Works, yo quería preguntarte eso al principio, ¿no? Que, si crees que hacéis el trabajo sucio del mundillo editorial vosotros o del mundillo literario, o cómo va esto. Hacemos lo que podemos. Que no es poco, ¿eh? Exacto. Bueno, de alguna manera es rescatar autores, quitando el último que estamos con Bar Gifford, son todo autores que no han sido nunca publicados en España y que tienen un... Hombre, allí son un underground, pero claro, el underground de Estados Unidos es muy grande. Y con un estilo determinado de un tipo de literatura, con lo cual trabajo es sucio, pues ya depende, o es curro, pero bueno, es lo que nos gusta, los autores que nos gustan, la literatura que nos gusta leer, con lo cual sarna con gusto no pica. Exacto, ¿no? Bueno, entonces vosotros entiendo que antes de embarcaros en esta empresa, con el doble sentido que tiene, entonces a ti ya te gustaba, tú es lo que tú leías, ¿no? ¿O qué? Entiendo, que te gustaba mucho la literatura americana así más alternativa. Exacto. Tanto a mí como a Javier. Bueno, Javier, mi socio, de todo, porque es una enciclopedia viviente, pero sí, es el tipo de autor que a mí me gusta. De hecho, la idea de la editorial se nos ocurrió al leer Amor, bueno, se me ocurrió a mí, mi Javi me pasó el libro de Amor ciego y feroz de Larry Brown, que es uno de relatos que había publicado Barleby, y yo flipé con el autor y vimos que no había nada más publicado de Larry Brown y un poco de cachondeo, de, joder, si me tocara la lotería, molaría traducirlo todo, leerlo, no sé qué. Y claro, dijimos, bueno, la lotería no nos va a tocar, porque eso no, a gente como nosotros no nos toca, pero sí podríamos montar un negocio y entonces sí que tenemos una excusa para traducirlos sin que sea un capricho de me los traduces solo para mí, me los leo yo y los demás pues te arreen. Un poco, o sea, aunque suene un poco así, pero así empezamos a hablar. También es verdad que estamos en un bar tomándonos cervezas y va uno soltando cosas y esa era un poco por donde nos dio por charlar. Oye, en un bar tomando cervezas es donde salen las mejores ideas, ¿no? Se dice que en el baño, pero no. No, hombre, yo diría en el bar y en la ducha. Cuando uno se pega una Ajá. ducha calentita, Bueno, larga, después de un día de curro, lo que sea, ahí te vienen las cosillas y tal. Pero bueno, con una cerveza todo bien, no solo las ideas, sino la vida y todo. efectivamente. Bueno, entonces, ¿y a qué? Entonces estabais ahí de cervezas. Decidisteis esto y ala, y adelante, ¿no? Os pusisteis a traducir vosotros mismos, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Sí. Estos textos que os gustaban. Claro, la historia es que Javi ya trabajaba de traductor Vale. para otras editoriales. O sea, que no es que cogiéramos y dijéramos, venga, vamos a traducir, no tenemos ni idea, venga, pero da igual, no sé qué, a ver qué pasa. No, Javi curraba de eso, Ujú, ujú. trabajaba de eso. Hombre, a ver, se necesita un poco de, sí, de ser un poco valiente
Pero sobre todo, tener las ideas claras, que yo creo que esa es la cosa, ¿no? Vosotros tenéis las ideas claras, lo que queríais hacer, que es algo muy concreto y quizá por eso funciona y seguís casi 11 años después, porque no, yo te iba a decir que últimamente montar una editorial es como algo que dices tú, wow, pero ¿a dónde vas, no? Pero yo creo que, Nacho, la clave sería esa, que hacéis algo como muy concreto y que tiene su público. A lo mejor si ahora hubieses abierto una editorial más general de novela contemporánea, a lo mejor estabais ya cerrados, ¿no? Claro, eso, o sea, son varias cosas. Una, lo que tú controles. Es decir, o sea, claro, literatura hay muchísima, pero te Uh-huh. centras en lo que tú conoces, lo que a ti te gusta y lo que tú controlas. Además, hay un montón de, o sea, editoriales hay como setas en el bosque. Y claro, si eres una muy gorda y puedes tocar un montón de palos, pues me parece muy bien. Pero era un poco la idea de decir, vale, el que le gusta este editorial sabe lo que va a leer, sabe qué tipo de literatura, también porque son autores que no conoces. Entonces te vas a fiar de mí, de que yo voy a seguir una línea y no te voy a fallar. Si a ti te gusta esto, aquí vas a tener de esto un montón. No de repente te voy a sacar Harry Crews y luego te voy a sacar Almudena Grande. O sea, Ya. o la prima de ella, porque Almudena Grande podríamos, ¿sabes? Sino que me parece muy bien el que lo haga, pero nosotros sabes que aquí en Dirty Wars vas a encontrar este tipo de literatura de calidad, traducida de lujo, y luego como somos muy finos, aunque sea Dirty Wars, cuida cubierta, los dibujos, que el tipo de papel, un poco pero es en verdad lo que a mí me gustaría encontrar Claro. en una librería, o sea, aparte de, o sea, una librería, perdón, en una editorial. No es que hiciéramos un estudio de mercado de a ver qué falta, hay un agujero aquí de este tipo de literatura, no sé qué, no, esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos hacer y esperemos que haya más gente que sea como nosotros. No creo que seamos tan raros que no haya nadie que no le interese, ¿sabes? Y luego 10 años después sigue siendo Javier el que traduce todo. No, o sea, Javier traduce mucha cosa, pero también trabajamos con Tomás, que también trabaja con nosotros como traductor, y luego también hemos trabajado con otro chaval que es el editor de Spop. Ok. Entonces, también tenemos un libro de él. Pero normalmente es entre Javier y Tomás. Y Los luego, dos. Nacho, para vosotros la música es muy importante también. Aunque seáis una editorial que publicáis libros como tal, ¿no? Pero la música os define también. Totalmente, sí. Era un poco también ofrecer un punto de encuentro. También son músicos que no... Punto de encuentro para que le guste todo ese mundillo, ¿sabes? O sea, los músicos son también músicos desconocidos, tienen que ver con el tipo de literatura que hacemos, y entonces un poco decir, vale, o sea, vendemos libros, si no vendemos libros esto se va a la mierda, Claro. porque es de lo que vivimos, pero bueno, que también tú puedas encontrar música, Hubo un tiempo en el que yo escribía también lo de las series, pero desde que vino el chiquillo al mundo, me lo dijo un colega amigo, la vida te va a cambiar y no sabes cómo, ya nunca va a volver a ser lo mismo, y yo decía, bueno, no sea para tanto, no sé qué. Pues sí, sí. Y Sí, yo lo sé también, o sea que sí, te entiendo perfectamente. así que yo lo de la serie lo dejé correr. Javi sigue ahí a Sí, piñón. porque recomendabais series también, ¿no? En la web. Series también americanas y todo eso, ¿no? Bueno, en lo de las series recomendábamos todo tipo de... Bueno, recomendaba yo todo tipo de series que me molaban, que Vale. cumplían unos... Como un blog seriéfilo sería, ¿no? Sería. Sí, pero no... O sea, yo no criticaba a series que Ujú. no Ya. me gustaban, o sea, si no me gustaba, pues no hablaba de ella. Ujú. Y luego tenía que tener unos estándares para mí. Es decir, yo claro, cuando me meto... Ahora no veo ni series tampoco ya, pues no puedo hacer nada. Pero yo cuando entro a los sitios veo a gente que es maravillosa, buenísima, y son series que yo igual veo 15 minutos y no las aguanto, ¿sabes? Entonces era un poco también decir, vale, te voy a hacer de filtro porque el mercado es gigantesco y el que tenga los gustos
volvemos un poco así, vas a encontrar aquí, porque claro, el tipo de música de que recomienda Javier es muy especializada, no creo que haya nadie es decir, en España, pero vamos, ni en Europa, que sepa lo que sabe él. Pero de series hay un mogollón de cosas y era como un filtro. Ya. Bueno, ¿y cuál es tu serie favorita? A ver, así que sirva como recomendación también. Ahora estoy enganchadísimo con Lad Men. Esa Con la ponen en Sky Showtime, es con Ajá. Billy Bob Thornton de protagonista. Estoy esperando que... Bueno, yo normalmente espero que estén todos los capítulos y entonces me pego una paliza. Aprovecho cuando la mujer se va con el chiquillo al pueblo a ver a la abuela y eso, porque no, ahora ya no es como antes, no puedo ver. Y entonces Ya, me pongo a las 10 de lógico. la mañana y cuando está la temporada entera me la chasco de arriba abajo. Bueno, cuéntame, Nacho, cómo es ese trabajo así más técnico vuestro. ¿Cómo os organizáis para publicar un libro? A ver, ¿cómo lo decidís? ¿Cómo es ese previo que nosotros no vemos? Claro. A ver, aunque Javi y yo hablamos comentamos todas las cosas, pero sí que es verdad que tenemos los roles muy separados, porque además siendo una editorial con tan poca gente, si no, no podrías avanzar, ¿sabes? También Ya, es verdad que Javi y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, tenemos los gustos exactamente igual, con lo cual uno se fía del otro, o sea, quiere decir que no comentamos la jugada de cada autor, o sea, es verdad que sí que trazamos unos planes, o con este funcionó más, ha sido menos, pero básicamente Javi se encarga del tema de la traducción, las correcciones, trabajando con otra persona, y yo me encargo de la negociación de derechos, del diseño de las cubiertas. Javi también lleva todo lo de las redes sociales, pero yo hago todo el diseño y el de la página web. Entonces, digamos que sí, él está en la parte de la traducción y las redes sociales y yo estoy en la parte de los negocios y el diseño de cubiertas y estrategia y tal y cual. Aunque todo lo comentamos, ¿sabes? Pero siempre lo comentamos para sí, 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 cómo mola, sí, sí, venga, vamos para adelante. O sea que no es que... Si es que cosas que ni las hablamos porque sabemos que nos vamos a dar la razón el uno al otro, así que... confianza ciega, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, Javi y yo nos conocemos de toda la vida y no, nuestras reuniones de estratégicas duran 3 o 4 minutos. Sí, 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 pues ya te digo, flipa, oh, de puta madre, venga, vamos para adelante, te encargas tú de esto, sí, sí, venga, ya, tira. Tenemos mogollón de trabajo, con lo cual tampoco podemos estar... Ya, bueno, pues qué fácil. Oye, ¿y qué libro editado por otra editorial os hubiese gustado editar o te hubiese gustado editar a ti entonces? No lo sé, la verdad es que no es una cosa que me planteé. Ya, ¿estás contento con tu catálogo? Sí, somos muy, o sea, evidentemente hay autores y cosas que me molan, pero me parece muy bien que lo publique otra gente, nosotros vamos a lo mío y eso de mirar fuera a ver qué hacen otros, o me ha quitado este autor, o me gustaría, no sé qué, son cosas que nos planteamos. También sabes quién eres, sabes que es cosas que tú no puedes pagar, con lo cual ni te Ya, planteas. ya, ya, ya. A ver, cuéntame, por ejemplo, bueno, estáis con Barry Gifford ahora, decías, ¿no? ¿Qué es lo que estáis publicando ahora? Es que te quería preguntar, pues eso, que a lo mejor me hablas de él, ya que estábamos, pues que nos comentes cuál va a ser el próximo. A ver, es que no podemos repasar todos, ¿no? Porque si no estaríamos aquí toda la vida, pero, por ejemplo, para que sea así como más al azar, a ver si nos podrías hablar del próximo que vayáis a publicar. Un poco, pues, de quién es, cómo es, de qué trata, y así nos hacemos también una idea. Sí, el próximo sale ya, o sea, todo lo que queda de este año y el primer semestre del año que viene, solo vamos a estar con Barry Gifford y con la saga de Sailor y Lula. Entonces Ok. ahora viene el tercero, que son las vacaciones de Sailor. Y pues, hombre, no te quiero hacer spoiler, porque el que no se haya leído el primero igual, pero bueno, que sigue con caña. Bueno, puedes hablarnos del primero si quieres, que sí estará disponible ya. O sea Bueno, que, sí, el primero y el segundo, Corazón Salvaje, bueno, es el que conoce todo el mundo
de la película, pero claro, es que luego acababa la película y luego la vida continúa de ellos dos, ¿sabes? O sea, se van haciendo mayores. Es verdad que puedes leer las novelas independientemente, o sea que no, pero claro, los vas a pillar en determinadas épocas Ujú. de su vida. Y Ya. ahora con el tercero, nos llegaron ayer los libros aquí a casa y ayer llegaron también, creo, a la distribuidora, o sea que este está a un tris de salir. Sí, sí. Bueno, no sé si a ti te da tiempo a leer otras cosas que no sea lo que vais a publicar. Mm. Sí, yo leo como un enfermo. O sea, por las noches ya cuando el chiquillo se queda sobao, como no Pues se te puede tengo- hacer ruido ni nada y hay que estar en silencio, yo me meto en mis sesiones de lectura todas las noches. Venga, pues te voy a hacer un cuestionario lector y así te conocemos un poco más. ¿Te parece bien? Venga. Venga. ¿Qué tipo de libros lees habitualmente? Es que es un cuestionario para todo el mundo. Quizá para ti es más obvio, pero bueno, yo te la hago. Leo mucho Sajalín. Sajalín tiene un montón de autores que me gustan. Y Ok. ahora el último que me he leído es uno que Brad Max. Me lo vi el otro día en una tienda de estas que venden muebles, sillas, libros de segunda mano y es sobre un mafioso que está en Boston. O sea, es como, ¿cómo lo llaman esto ahora? Periodismo narrativo. O sea, que la historia es de verdad, todo Ujú, lo ujú. demás te lo cuentan así como si fuera una novela. Y Vale. ya lo vi, me costó 3 eurillos y la verdad es que está de puta madre. Oye, También muy estoy muy bien. enganchado con el James Frey, que lo Ok. descubrí y el tío me flipa. Ese ya me he leído todo lo que hay en castellano, ya me lo he leído todo. Mira, ese sí que es un autor que me hubiera podido publicar, pero que es Bueno. imposible. ¿Escribes en los libros? ¿Doblas las páginas? ¿Todo eso? ¿O eres de los que tiene que tener el libro como impoluto? No, yo tengo que tener el libro impoluto. Ni Vale. doble esquina, ni subrayo, ni leo 2 libros a la vez, ni leo sentado. Yo leo tumbado en la cama, con mis cojines, mi lucecita y, o sea, toda la habitación a oscuras, menos donde da la luz el libro, para meterme la flipada e irme a otro mundo, que es para lo que solo, ¿no? Fíjate, será que yo no leo de noche normalmente, pero cuando dijiste que no lees sentado, me imaginé que leías de pie y te iba a preguntar por eso, pero claro, No, no, lo no. normal es Yo que en se el lea sabio por tengo la una noche cosa muy tumbado. clara. Todo lo que se puede hacer tumbado, hazlo tumbado. Muy bien, me parece. ¿El marcapáginas que asome o que no? Eh, que asome. Vale. ¿Y una manía lectora que tengas? Pues como vivo en una ciudad, o sea, no sé si es una manera lectora, pero me gusta, o sea, para ya el rollo de aislarme a tope, aunque sea de noche y no haya ruido, me mola ponerme tapones. O sea, me pongo tapones, me pongo la luz y quiero estar en otro sitio. No quiero que nada me altere, ni me moleste, ni me encordie. ¿Hueles las páginas de los libros? No. Creo que en un principio puede que oliera a los nuestros, porque al principio, como no sabes qué tipo de papel coger, era una locura. Íbamos por las librerías, íbamos tocando los libros, a ver qué textura, qué no sé qué. De hablar hace 10 años, que yo creo que en alguna librería nos debían mirar como diciendo este par de taraos. Pero no, no Vale. soy. ¿Y llevas la cuenta de los libros que lees en un año? No. Vale. ¿Y Pero qué bueno, tipo- sé que eso, o sea, no llevo la cuenta, pero sí que tengo separados. O sea, sí que tengo, o sea, me mola. Hay una cosa que me gusta y es no me gusta quedarme pillado. Quiero decirte que si me gusta tener como 10 o 12 libros ahí en la recámara y ir y mirar y decir, hostia, a ver qué me apetece, no sé qué. Cuando me empiezan a bajar los montones y me quedan solo 3 o 4 libros, me pongo nervioso porque digo, no tengo dónde elegir, a ver si me voy a dar una panzada y ahora no me apetece leer esto. Entonces intento tener siempre 10 o 15 libros ahí sin haberme leído para elegir el momento, lo que me apetezca, tal y cual. Vale. ¿Y qué es más importante a la hora de elegir una lectura, la cubierta o la sinopsis? O sea, ¿en qué te fijas más tú? Yo me fijo más en la sinopsis, aunque muchas veces me he dado cuenta que
Bueno, yo hago dos cosas. O sea, miro un poco la sinopsis si no conozco al autor y lo que hago es abrir el libro y empezar a leerme las dos primeras páginas. La primera Vale. página para ver que no empiecen con pajas mentales ni rollos. Porque también me ha pasado que he cogido, o sea, como compro para tener, como te contaba, que de repente he cogido algún libro y digo, leo la sinopsis y digo, ¿este libro por qué me lo he comprado yo? O sea, ni me acuerdo, porque ni me acuerdo cuando lo compré. Luego lo abro y cuando me pongo a leer, digo, porque con el James Frey este me pasó, lo cogí, lo ponía y yo decía, pero esto, ¿cuánto se me pasa a mí por la cabeza? Claro, luego me puse a leer el libro y dije, coño, esto es la caña. Inmediatamente, por lo que te contaba, fui, cogí, me compré. ¿Cuánto hay publicado en castellano? Tacata, digo, me lo compro todo porque cuando acabe voy a querer seguir y me va a cortar el rollo no tener. Qué bien. ¿Y qué, o sea, te prestaron alguna vez algún libro que no devolviste? Momento confesión. No, no porque además yo no pido libros prestados. O sea, por ponerte un ejemplo, Javi tiene, o sea, la casa de Javi, ya les gustaría a muchísimas librerías tener el fondo que tiene. O sea, es un desfase. O sea, lo Qué bien, tiene todo, de todo qué y bien. casi mola mogollón. Pero jamás, mira que es mi socio y todo, jamás se me ha ocurrido pedirle un libro prestado. O sea, yo no, o sea, no pido libros prestados. Si lo consigo, lo consigo. Y si no, pues me aguanto y no lo leo. Me parece como que te pidan prestada a la novia o a la mujer. Eso no es Sagrados, ¿no? totalmente. Y cuando empiezas un libro y no te está gustando mucho, ¿eres de los que lo abandonan? O si lo has empezado, bueno, ya lo tienes que terminar. Porque es que hay dos escuelas aquí. Sí, yo normalmente lo abandono. O sea, paso. Sí, o Vale. sea, hay veces que he tirado con algunos millas, ¿sabes? Porque digo, yo qué sé, igual engancha, igual engancha, igual engancha, pero yo creo que eso lo hacía más antes. Ahora como me es un momento muy sagrado por las noches, mis 2 o 3 horas de leer, después de todo el follón en la casa, no sé qué, yo quiero disfrutar. Si veo que no, lo dejo. Vale. Sí. Bueno, y ya, venga, la última. ¿Te gusta más visitar la librería o la biblioteca? Yo soy de librería. La biblioteca, o sea, he tenido épocas, pero no, yo, o sea, me gusta que el libro, o sea, que sea mío, ¿sabes lo que te quiero decir? O Ujú. sea, que Sí, si el sí. libro me mola, no me mola leerme un libro que me mola mogollón y luego tener que volver a soltarlo. Ya, ya. O sea, me lo compro, me lo leo y el libro es mío y ahí lo tengo y me mola verlo y decir, ostras, este... No, no, me gusta que, o sea, es una cosa que me gusta tener. Genial. Muy bien, bueno, a ver, ya llevamos ya bastante tiempo, vamos a ir terminando, que tenía, bueno, más preguntas que hacerte, sobre todo relacionado con las editoriales pequeñas también, que es como más difícil, ¿no? Llegar como a más público, pero bueno, os estáis en las redes sociales, luego si quieres al final las dices también para que os fichéis. Y también quería un poco preguntar, porque claro, ahora la gente ya lee con ebooks, se lo lleva en la oreja con los audiolibros que están muy de moda y todo eso, ¿no? También quería preguntarte un poco cómo ves dentro de unos años cómo vamos a leer. Porque mira, la gente ahora lee incluso sin leer, ¿sabes? Que lo lleva en la oreja. Entonces, ¿cómo te imaginas dentro de 50 años que esto siga evolucionando? Me da igual, cada uno, cada uno que haga lo que quiera. Yo soy incapaz, ¿sabes? Yo no puedo leer, o sea, yo tengo que leer en papel, en un libro. Por suerte, la mayoría, aunque ahora ya lo del ebook y todo eso está más avanzado, o sea, me refiero que hay mucha gente que lee y lo Sí, usa y yo lo entiendo, ¿sabes? Pero yo leo en papel, a mí me gusta el papel y no, cuando me fui a Nueva York una temporada, lo que hice fue llenar la maleta con un montón de libros. No se me ocurrió decir, pues me pillo un iPad o lo que sea y aquí puedo meter todo lo que me dé la gana y no sé qué. No, no, a mí me gusta, o sea, no es que no lo concibo.
¿Qué va a pasar dentro de 50 años? Pues no sé, porque como estaré muerto, pues cada uno que haga lo que quiera. Pero tú crees entonces que el papel no va a morir. Eso Yo va a creo que seguir no. Yo siempre creo que ahí, no. aunque haya más cosas. Por lo menos mi generación o generaciones un poco más jóvenes le sigue disfrutando el papel. No, 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 el papel, o sea, por suerte los libros, cosa que no ha pasado con la música, que los discos ya, pues la gente los compra o hay como si fuera un... Casi los compras para ponerlos en la estantería Sí. porque luego tiras de Spotify o lo que sea, ¿sabes? O te los grabas en un cacharrito para poderlos escuchar tú. Pero los libros yo sigo viendo que la gente que realmente le gusta lee en papel. Hay gente que dirá, pues a mí me encanta y leo en iPhone. Pues también. Pero no veo que el papel por ahora vaya a llegar a su fin. Por lo menos que yo no creo que lo vaya a ver. Que a mí ya es lo que me vale. Bueno, esperemos que no. Que yo también soy muy de papel. Ya. Bueno, Nacho, cuéntame tú alguna cosa quizá que quieras comentar, que a lo mejor yo no te pregunté antes de marchar y si quieres, dinos las redes sociales y así te fichamos. Nada, que darle caña a lo que estamos haciendo ahora de la saga de Sailor y Lula, que está muy guay. Nos hemos currado con Antonio unas ilustraciones, luego Marga y yo hemos maquetado los libros, o sea, hemos hecho las cubiertas, diseñado las cubiertas y todo, y han quedado muy guay. Y es una oportunidad de leer a un autor increíble y luego lo que te hablaba del objeto, que los libros, o sea, está mal que yo lo diga, pero quedan muy guapos. Que decirte que cuando los abrimos y nos llevamos un subidón de ¡guau! ¡Qué bonito es! ¡Qué guay! Cuando has trabajado en algo un montón de tiempo es muy Claro. difícil sorprenderte porque tú ya vas a ver cómo ha quedado la sombra aquí, se lee bien esto, no sé qué, pero realmente está muy guay la colección y es un viaje muy guapo con dos personajes muy cañeros. Y las redes sociales, pues, Dirty Wars a tope, estamos en todos los lados. Muy bien. Entonces, vamos, Instagram pones Dirty Wars y te sale, en Facebook, en el X eso como lo del X lo lleva Javi y todo eso, bueno, está. Y luego en la web lo que has dicho tú, hay música, colgamos también entrevistas con los autores, las traducimos nosotros y colgamos las entrevistas con autores, biografías, que la web te puedes echar un rato, o sea, aparte de comprar, te Pues sí. puedes echar un rato divertido mirándola, ¿sabes? Sí, la verdad es que yo también lo digo a la gente que la web de Dirty Works no es solo el típico catálogo de libros para comprar, sino que hay muchas más cosas. Así Esa es que la idea, también que también te lo pasarás bien y que, bueno, que puedas, pues eso que te digo, leer entrevistas, ver hostia tal, no sé qué, que te eches un ratillo, ¿sabes? Que no... Muy bien, pues nada, Nacho Rey, un placer, encantado de conocerte, seguid así y ya nos veremos. No sé si vais a ferias o algo así y tal. Yo, bueno, intento ir cuando puedo, pero si nos vemos por ahí, pues nada, ya estamos fichados. Si nos vemos por ahí, nos tomaremos una cerveza juntos. Muy bien, me parece. Hecho. Venga, tío. Un placer, ¿eh? Un abrazo. Igualmente, que vaya bien. Y en este inicio de temporada, pues ya sabéis que me gusta empezar con editoriales o temas y junto con los compis de Dirty Works, pues he querido invitar pues a una editorial que a mí me gusta mucho. Quizá lo hago, quizá estoy pecando de ponerme a mí en el foco o algo así, pero bueno, como es un podcast me da un poco igual, así que os voy a traer recomendaciones que me gustan a mí y en este caso es la editorial Las Afueras, que además es una editorial, podríamos decir, pequeñita. Y esto seguro que el invitado que tengo aquí no se enfada si digo que es una editorial pequeñita, porque lo es. Lo primero, porque lo es. Y lo segundo, porque además, no sé si le das, Francisco, quizá más valor al hecho de ser una editorial pequeñita. Yo te lo digo porque si fuese yo, a mí me gustaría más trabajar en una editorial pequeñita que en el Grupo Planeta o en el Grupo Penguin, pero no sé cuál es tu opinión. Francisco Llorca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio y el resto de oyentes. Pues muy contento de echar aquí un rato de conversación sobre libros contigo y con toda la gente que nos escuche. Pues sí, pequeña, bueno, a ver, el veneno y el perfume van en frasco pequeño, es lo que digo. Tampoco, no nos gustaría
ser una editorial de garrafón. No es que las que hayas mencionado, los grandes grupos, sean editorial de garrafón, porque de todo allí dentro. Pero sí, nos gusta militar en lo pequeño. Nos gusta militar en lo pequeño e ir poco a poco. Yo siempre digo que vamos despacio porque vamos lejos. Y también porque es parte del trabajo editorial, desde nuestro punto de vista, no se define tanto, que también se define por lo que uno publica, sino también por cómo lo hace. Y creemos que una manera de trabajar atenta a los detalles, que cuide a los colaboradores y toda la cadena del libro desde el inicio hasta que llega el libro al lector, pues solo es posible si se hace prestándole la atención y la dedicación que cada libro merece. Entonces, no podemos publicar cientos de libros al año porque no podríamos hacer ese trabajo de acompañamiento. Y eso es parte también de pues que nos gusta el tamaño que tenemos. Oye, pero fíjate, al hilo de esto, también, a lo mejor si tuvieseis quizá más capacidad, más recursos, ¿publicaríais más libros o cuidaríais más quizá los que ya tenéis? Porque claro, quizás es la eterna pregunta, ¿no? De alguien que está intentando crecer un poquito. Nosotros militamos en el decrecimiento, en nuestra vida diaria, y lo aplicamos también a nuestro trabajo, que es el mundo laboral y al mundo de los libros. Obviamente nos gustaría que nos leyesen más gente, pero no para publicar más, sino posiblemente para trabajar mejor, para consolidar el equipo, para pagar mejor a los colaboradores. Nosotros, que es algo que sí que hacemos, pero que me gustaría más no trabajar mejor cada libro antes que publicar más libros. Y eso creo que nos lo permitiría pues crecer, pero no en el número de libros al catálogo, porque creo que en España es una realidad que cualquier persona, cualquier lector o lectora puede constatar entrando en una librería, que el mercado está sobredimensionado, que tiene una parte buena tener al alcance de la mano un montón de libros, pero creemos que eso invisibiliza muchas veces, invisibiliza muchos títulos valiosos, y que luego realmente son las editoriales a las que te referías antes, los grandes grupos con más capacidad de meter libros y ocupar mesas de novedades, las que se acaban beneficiando de esa sobreproducción. Pero fíjate, estoy yo pensando una cosa, porque claro, mencionas lo de la invisibilización y quizá también los grandes grupos es un poco como pegarse un tiro en el pie a veces, porque si publicas 20 libros en un mes, pues claro, a lo mejor algunos de esos libros, más de la mitad, van a pasar desapercibidos, quizá. Es imposible que haya 20 bombazos de una misma editorial en un mes, es imposible eso, ¿no? Entonces, quizás ellos mismos están invisibilizando sus propios títulos. Correcto. No sé si queriendo o sin querer, pero lo están haciendo. Correcto, sí, el diagnóstico es acertado, porque realmente los grandes grupos tienen esa capacidad de... Esto es como ir al casino. Ir al casino y pones en la ruleta, pones echas fichas en todos los números y en todos los colores, porque sabes que con que te toquen una o en dos vas a recuperar la inversión. Claro. También esto es un problema para los propios autores muchas veces, porque piensan que llegar a un gran grupo es llegar, y al final van a acabar siendo una de esas fichas en el gran tablero. Van a ser una nota en un PDF con cientos de novedades, y nosotras nos encontramos muchas veces autores y autoras que vienen de grandes grupos y que luego solicitan entrar en una editorial independiente, ¿no? Es como entran en un gran grupo que publica 200 títulos al año, y luego quieren entrar en una independiente que publica 10 al año porque dicen que el gran grupo no les ha prestado atención. Entonces, sí, es un tiro en el pie, pero a ellos les funciona una especie de huida hacia adelante. También los avances técnicos a nivel de impresión les permiten esto, porque ahora mismo, antiguamente era más complejo, porque tenías que apostar a que una tirada, a esa ficha tocase. Ahora no, ahora puedes hacer pequeñas impresiones, incluso las tiradas de los grandes grupos han bajado mucho. Y entonces, si de repente una funciona, tiene la capacidad de imprimir en 2 semanas el doble de títulos. Entonces, claro, eso es
eso es un salto cualitativo y cuantitativo que ha permitido que las grandes puedan jugar más todavía ese juego, y las pequeñas igual no tienen esa posibilidad, porque nosotras nos jugamos más todo en una tirada, y a veces nos falta el músculo económico muchas veces para reimprimir rápidamente. O sí que lo tenemos, pero eso compromete otras actuaciones en otros campos. Claro, y poner la pegatina de segunda edición que siempre queda bien, ¿verdad? Que eso es lo que también juegan, quizá eso, ¿no? Correcto. Para nosotras no es nunca en una ficha comercial de las afueras podrás leer que ponga 80.000 ejemplares vendidos. Porque para nosotras vender 80.000 ejemplares no quiere decir que el libro sea bueno. O sea, quiere decir, ha circulado, pero posiblemente un libro de autoayuda que se llama de un youtuber pueda decir que ha vendido 300.000 lectores o 300.000 consumidores o 300.000 libros ejemplares vendidos, y un premio Nobel puede tener 10.000 ejemplares vendidos, y un libro no quiere decir que sea mejor que otro. Bueno, ¿y qué tipo de autores publicáis? O de autoras, quizás es mejor decir, porque creo que publicáis más mujeres, ¿no? Por lo menos últimamente. Sí, es verdad que no tenemos un a priori de un autora que nos interesa, pero sí que es verdad que el catálogo se ha ido decantando hacia una, digamos, se ha feminizado también porque creo que uno edita lo que lee, y es verdad que leemos tanto Magda como yo, como el resto del equipo, que son editoras y diseñadoras, pues leemos más libros de autoras, y por eso yo creo que publicamos más libros de autoras. No hay una a priori ahí también. ¿Qué tipo de autores y autoras publicamos? Pues ya te digo que no hay una a priori, pero sí que podríamos decir, para ese retrato robot, ya hemos mencionado que si el autora sería una autora, el tipo de las afueras, porque ahora mismo me parece que un 75% del catálogo son autoras. Tenemos una querencia muy marcada por la literatura latinoamericana. Diría que ahora mismo estamos con un 40% de traducciones y un 60% de libros en español, y la mayoría de los libros en español son del continente, vienen de Latinoamérica, salvo tres autores españoles. El resto son de Latinoamérica. Y no sé, pues realmente en las afueras cabe todo. Las afueras es un territorio sin puertas, híbrido. No es ni el campo ni la ciudad, es lo que está en medio. Y nos interesa cualquier tipo de formato, nos interesa cualquier tipo de tema que nos interpele, porque hemos trabajado mucho pues temas como la maternidad, la violencia contra las mujeres, pero también la identidad, la memoria, las diferentes dictaduras. Libros generalmente que tengan un componente crítico, un discurso crítico, y si no es crítico, que nos ayude a iniciar una conversación sobre temas que nos interesan. Y yo diría que ahí un poco pues cabe todo, pero sobre todo y por encima de todo lo que he mencionado, pues sobre que haya una voluntad y un voltaje literario, ¿no? Que haya una mirada, una voz. A mí no me gusta la palabra que se usa, esa de boom, pero te lo quiero mencionar porque como publicáis, y además lo tenía aquí anotado también para quería preguntarte qué tiene Latinoamérica, ¿no? Para que sea tan interesante, porque sí que es verdad que publicáis muchas autoras latinoamericanas y no solo vosotros. Ahora se escucha mucho a Rivera Garza, bueno, Mariana Enríquez, La Eterna, Schweblin, Mónica Ojeda, bla, bla, bla. No sé, cuéntame un poco cuál es tu mirada en cuanto a la literatura latinoamericana, esa que te gusta tanto y por qué te gusta tanto. Bien, a mí siempre me ha gustado la literatura latinoamericana, también porque aunque leo en inglés y en francés, lo hago con cierta dificultad. O sea, con cierta dificultad, que avanzo más lentamente. Siempre cojo más a gusto un libro en mi lengua materna, y creo que ceñirse a 50 millones de habitantes, teniendo un vastísimo, inconmensurable y con un voltaje literario, no solo también en España, pero quiero decir que me parece
que España ha pecado muchas veces de hispanocéntrico, de no mirar lo que se hacía. Y cuando nos interpelaba algo en Latinoamérica, pues siempre tenía que ver con clichés como el realismo mágico, lo folclórico, lo latinoamericano entendido como exótico, la Revolución Cubana en su momento. Había ciertas cosas que, bueno, pero cuando se salían de esa temática ya pulsaban o ya empleaban una lengua muy marcada por lo nacional, o sea, me refiero, que el estilo era muy diferente al español peninsular, eso no entraba. Y esto era como reducirlo mucho todo. Lo latinoamericano cabía en un cajón, pues acuérdate que es el premio Cervantes, pues era un autor español y uno latinoamericano, un español y uno latinoamericano, como si todo aquello fuera uno, o sea, tuvieran el mismo peso y además no entendiésemos que tantísimos países tienen realidades muy diferentes entre ellas y lo metíamos siempre en un cajón. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho leer y luego hice poco a poco la propia deriva de la editorial, pues fue haciendo que conociésemos editoriales de esos países con las que muchas veces nos sentimos más afines que con las de nuestro propio territorio. O sea, yo me siento más afín a editoriales de México, Uruguay, Argentina u otros territorios, muchas veces que a las compañeras y compañeros de España o de Cataluña, porque compartimos muchas veces los mismos problemas y similares. Quiero conoceros de puertas para adentro, Francisco. Técnicamente, ¿cómo os organizáis para publicar un libro? ¿Vale? ¿Cuál es ese trabajo que no se ve, pero me interesa conocerlo? Bien, en la editorial somos 4 personas, digamos que es la estructura. Somos Magda Anglés y yo, que somos, digamos, los fundadores y los editores de Las Afueras. Y luego tenemos un par de colaboradoras, digamos, de trabajadoras contratadas que se encargan. Beth Nelo se encarga del diseño y de la producción. Y luego Manuela Palazuelos se encarga de la comunicación, exportaciones y algunos asuntos logísticos. Pero en realidad las 4 hacemos un poco todo porque en las editoriales independientes es lo que toca. Un día estás tomándote un gin tonic con un autor consagrado y al día siguiente estás tirado en el suelo haciendo cajas. Así, esto es una cosa que decía o algo parecido Julián Rodríguez, que era el editor de Periférica, que fue un gran amigo y del que aprendí mucho y lo comentaba. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, a partir de estas 4 personas, digamos que luego también contamos con una serie de colaboradores y colaboradoras que son estables o que forman parte de la familia de Las Afueras, aunque no vengan a trabajar a la oficina. O sea, trabajamos con los mismos diseñadores, las mismas maquetadoras, las mismas correctoras, porque nos gusta mucho ese aire de familia o de gremio artesanal o de oficio y, bueno, creemos que somos la editorial, no somos solo los editores y en este caso Magda y yo que damos un poco más la cara, sino todos los que de una u otra manera estamos en las afueras, que son también las trabajadoras, pero también son las librerías, también son el distribuidor, también acaban siendo los lectores y lectoras, también acaban siendo medios como el vuestro, Antonio. O sea, realmente nos sentimos como parte de una comunidad, de una comunidad. Más concretamente, ¿cómo trabajamos? Pues desde que nos gusta mucho trabajar hay diferentes niveles. Por un lado podría estar el autora que llega con un manuscrito, que sería el grado 0 de llegar, ahora cada vez te llegan más textos por agencias, otras editoriales, pero bueno, digamos que te puede llegar un texto ya cerrado porque viene de otra, te viene ya, o luego los casos más raros son textos que vienen vírgenes y hay que cocinarlos, hay que editarlos. Pero eso es muy, muy trabajoso, eso es un trabajo admirable que realizamos raras veces en las afueras, porque generalmente nos llegan textos un poco más acabados. Uh-huh. A partir de ahí, pues entrar o el libro llega,
se valora siempre entre varias personas de la editorial, no es siempre buscamos un doble check o un triple check, porque nos gusta que todo el mundo conozca el libro, porque eso nos ayudará a comunicarlo mejor y a trabajarlo mejor. No sirve nada que yo me guste un libro y se meta en imprenta y luego las personas de comunicación o la gente de logística o la gente no sepan qué es un libro que pesa 800 gramos, que pesa 200, que es un libro de cartas, que es un libro escrito por una mujer colombiana que solo podemos vender en Perú, o da igual, o sea, hay que conocerlo todo. Y a partir de ahí, pues entra en la rueda de pues, trabajarlo, hay que editarlo, hay que corregirlo, hay que traducirlo en su caso también, corregirlo. Mientras más veces lo leas, mejor va a llegar. Hay que leer, un editor puede leer 3-4 veces un libro. No digo versiones de un texto, porque yo recuerdo con una autora con un autor hicimos 25 versiones de un libro, de un texto. Sí. Suena complicado eso, ¿eh? Sí. Pero bueno, y luego vas cumpliendo estas etapas y el libro pues se va cocinando poco a poco hasta que llega a ser una realidad. Pasa del manuscrito al libro impreso. Ahí acaba para mucha gente el trabajo del editor. Para nosotras empieza muchas veces ahí el trabajo o continúa, porque tú no tienes que lanzar el libro al mar dentro de una botella para ver dónde llega. Tienes que intentar que llegue a su lector. Tienes que intentar que el libro y acompañarlo. No acompañarlo solo hasta la librería y hablarle al librero de lo que es, sino cuando el lector lee el libro, cuando se completa realmente el trabajo del editor. Es porque el libro hasta entonces no se activa, no existe prácticamente hasta que el lector lo abre y te llega una devolución y una conversación, que es lo que nos interesa realmente, que es lo que te decía al principio, que nos interesan los libros que abren conversaciones. Y entonces nuestra conversación es con el lector y con la lectora. Y ahí empieza la magia un poco y la parte más agradecida, cuando te dicen, cuando el libro se activa y se convierte en algo vivo. Y, por ejemplo, ¿cuál sería? A ver, háblanos de uno de los libros de las afueras. Ya te decía antes, fuera de micro, que, vamos, lo repasaríamos todos, pero no se puede. Entonces, no sé, elige uno que sea un poco especial para ti, quizá uno de los que más te gusten. No te voy a preguntar, cuál es tu libro favorito de la editorial, no te voy a poner en ese compromiso, pero escoge uno, el que tú quieras, y háblanos un poco sobre él, y así sabemos un poco, los que nunca os hayan leído, pues de qué va vuestro rollo. Efectivamente, no podría decirte uno favorito, aunque cada uno tiene sus preferencias. Podría hablar del libro que más ha circulado de las afueras, que es Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Es el libro que más hemos vendido, lo cual no quiere decir que sea el mejor, sino que es el que más ha circulado o el que más gente, por algún u otro motivo. Me gusta del libro que no sea solo el que más se ha vendido, o el que más se ha movido, sino que es el que más ha llegado a la gente en el sentido de que ha activado más conversaciones. Hemos encontrado y hemos creado lemebelianos porque el libro es un libro que era muy avanzado para la época. El libro de Tengo miedo torero narra la historia de amistad y amor imposible entre un viejo travesti y un militante antipinochetista. Es un libro en el cual la disidencia sexual y la disidencia política se dan la mano. ¿Qué pasa con este libro? ¿Qué lo hace tan especial, aparte de la historia, del lenguaje, que es todo música, es poesía, es purpurina, son lentejuelas? Es increíble, es un libro increíble. Es un libro que se publicó en 2001. Y era muy avanzado para su época. Claro, es un libro que lo devoró la gente y desapareció. Y se quedó como una especie de conversación entre los iniciados. ¿Qué pasó con una editorial? Y ese libro pertenecía a un gran grupo que nunca hizo nada en 25 años con ese libro. Lo tenía ahí como en un cajón, ¿no? Lo tuvo, lo vendió y nunca... Sin embargo, claro, nosotros hemos encontrado que ese libro nos interpelaba y que hablaba directamente de lo mismo que estamos hablando ahora, de la interseccionalidad de las luchas, de disidencia sexual,
de cosas que en ese momento igual o no llegaba a la gente o no estaba encima de la mesa. Y entonces, bueno, pues ahora ese libro ha empezado a activarse con clubs, con grupos, con gente diferente. Nos ha escrito gente que era, pues, gente que se dedica, pues, camioneros. O sea, te lo prometo, Antonio, camioneros leyendo Tengo miedo torero, que es una historia de amor trans, una tal, y nos describen. Gente, claro, que es más militante o gente que incluso siente que le cambia la vida. Es un libro muy emocionante porque llega muy adentro. E incluso ahora en las revueltas de Chile, después del estallido de hace unos años, Lemebel aparecía pintado por todas partes. Era como la gente pintaba menos Neruda y más Lemebel. Y frases de Lemebel como stickers por todas partes. Un libro que ha sido muy mágico recuperarlo porque nos hemos sumado a una conversación o hemos creado una conversación que se había visto interrumpida. ¿Qué pasará ahora? Pues que el gran grupo ha vuelto a abrir el cajón y ha dicho, oh, dice, esto, y entonces de repente, pues me temo que ese libro acabará perdiéndose o volviendo al gran grupo. Vaya. Bueno, esto podría ser una historia también para publicar, ¿eh? Todo esto que me acabas de contar. Oye, bueno, como tampoco queremos alargar mucho esto, yo también tenía aquí apuntados un par de cosas más, como por ejemplo, porque claro, para que sea más random y conoceros un poco más, que nos hagas un avance, por ejemplo, de lo próximo. A ver, lo que Bien. puedas contar, lo que puedas contar. Sí, claro. El último libro que acaba de salir ahora mismo es El Orquideísta, de Vidia Narín. Es un libro muy especial, muy original porque a una botánica y crítica ecosocial, digamos, a través de la historia de un florista francés. Es un libro que está, además es un libro híbrido entre el ensayo y la novela, que es algo que nos gusta mucho, trabajar esos géneros híbridos. Y creo que es un libro que puede gustar a mucha gente diferente. Luego también publicaremos un ensayo que se llama Texere, de una autora mexicana, que es sobre los entrecruzamientos entre escritura y el mundo del tejido y lo textil, no solo de la escritura, sino también de otras artes. Es un ensayo son ensayos breves que apelan a lo histórico, también a lo personal. Se entrecruzan como voces de pensadores que han trabajado o estudiado sobre lo textil, pero también de las amigas de la propia escritora que se incorporan esas voces, que consideran ellas que es el acto de tejer o cómo se iniciaron en él. Entonces es un libro entre culto y familiar, entre personal y universal, entre sesudo y pasional, que es muy, muy bonito ese entrecruzamiento. Y por último, pues también vamos a recuperar, igual que recuperamos la obra de Lemebel, vamos a recuperar la obra de Libertad de Mitrópolos, que es una autora argentina, y vamos a publicar un libro que se titula Río de las Congojas. Además, una de nuestras autoras, Belén López Peiró, ha hecho un prólogo precioso para el libro. Y también me quería señalar este libro porque este libro nos llegó por recomendación de otro editor, los editores de Malas Tierras, que son unos grandes editores también y amigos. Y también quería poner en valor eso, como muchas veces, pues ese sentido de comunidad, de editores que nos intercambiamos información o consejos, o como los lectores también nos dan muchas veces pistas sobre autores y autoras, y eso es enriquecedor. Oye, ¿me recomiendas un libro, por favor, que no sea del catálogo de las afueras? Pues mira, ya que he mencionado Malas Tierras, te voy a recomendar un libro que se llama Eisejuaz, ¿vale? Eisejuaz es un libro de una autora argentina que se llama Sara Gallardo, que es un espectáculo, y además tengo que decir, porque lo digo siempre que me lo preguntan, que es cuando me preguntan qué libro te gustaría haber editado y no lo has hecho, fue este libro, ese Juaz de Sara Gallardo. Parece que hay un trabajo de la lengua, es un libro que no se parece a nada, sobre una especie de
indígena, alucinado. Es un libro totalmente extraterrestre. Qué bien, pues ya lo acabo de apuntar. Y seguro que lo voy a leer. Y si hablo con los compis de Malas Tierras, les diré que ha sido gracias a ti. Oye, por cierto, así como curiosidad, ¿cuántas veces te han preguntado dónde trabajas y tú has dicho en las afueras y te han tenido que preguntar, vale, pero ¿dónde trabajas? Sí. Las afueras sí, tiene mucho juego, porque es verdad que nos gusta eso que está en las afueras de la periferia del canon. También nos gustaba mucho toda esta estética del extrarradio. Nuestra editorial estamos en el Prat de Llobregat, que es las afueras de Barcelona. Sí me lo preguntaban. Te diré también como confidencia que nuestra distribuidora en México se llama Nadie. Entonces, a veces te preguntan, ¿y quién te distribuye? Y dices, nadie. Como ya. Y también... No me vaciles, ¿no? Ya. Sí, así que todo tiene su broma siempre. Muy bien, bueno, pues un placer, Francisco. Muchísimas gracias por este ratito. Y nada, que vendáis muchos más. Estaré atento, como siempre. Hablaremos de ellos. Y nada, pues que aquí estamos, para lo que quieras. Lo sé, muchas gracias, Antonio, de verdad por la invitación, me ha hecho mucha ilusión. Para nosotros tampoco, igual que no hay editoriales pequeñas, grandes, sino que nos fijamos un poco en el valor. El trabajo que hacéis en el podcast, a nosotros ya sabes que nos gusta también desde hace tiempo, y nos parece que dais un contenido de muchísima calidad y que te doy las gracias por abrir estos espacios también para exponer libros que no salen muchas veces en los grandes medios ni están, y la gente no los puede encontrar. Entonces sí que los encuentran en lugares como el tuyo, sean pequeños, medianos o grandes, eso es impagable. Pues un placer, porque precisamente eso intentamos. Un abrazo. Otro.